Conversar con nosotros Fabricio Fiati, él es concejal, preside el bloque de Creo en nuestro consejo y además es abogado. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, María Herminia, para vos y para quienes nos escuchan. Bueno, gracias. Bueno, dejé pasar unos días, ¿no? Porque hubo una polémica bastante picante con respecto a la salud de Rosario y quién debe o debiese mantener, digamos, los fondos que necesita nuestra salud. ¿Ustedes siguen pensando en que debe salir pura y exclusivamente del aporte de Rosario? No, ahí hago un matiz, Sí. y si me permitís, hablamos un poco más en profundidad. Sí, claro. La salud pública de la ciudad tiene más de 100 años e inició siendo un esfuerzo del municipio de Rosario, pero también y en forma muy notoria por parte de su sociedad civil, tanto instituciones intermedias como también de los profesionales que por años, bien entrada la década del 60, inclusive cuando se crea el ECA, trabajaban y parte de su trabajo no tenía honorarios, era parte de una colaboración que hacían al sistema de salud municipal. Marco con esto que tiene una larga tradición de ser un sistema que nació para atender una demanda creciente en la ciudad, una ciudad que, como dice nuestro intendente, no estuvo en los planes de nadie, que creció muy abruptamente, que tuvo todos los problemas de salud, de epidemias, por ejemplo, que tuvieron las grandes ciudades o ciudades medianas en la Argentina a principios de siglo, y que no tenía el peso de la provincia radicada acá. Y Con perdón, el tiempo puedo agregar sí, algo, Fabricio, y sí. también todo el satélite, es decir, todas las poblaciones vecinas que llegaban y llegan a Rosario, ¿no? Exactamente, bueno, con el enorme peso que tenía el transporte ferroviario en ese momento y tantos relatos que hay en ese sentido. Ahora bien, a partir de la década del 90, con la intendencia de Caballero, con Wiener siendo secretario de Salud, el sistema se territorializa, empieza a crear su red de centros de salud en cada uno de los barrios. El primero fue el de Empalme Granero, Ujú. vinculado precisamente a la inundación de ese barrio, que ahora prontamente se va a cumplir el 40 aniversario de la última inundación, pero bueno, tuvimos otros episodios y el trabajo del Estado empezó con una pata muy fuerte que tenía que ver con su centro de salud. Nosotros, ¿qué decimos ahora? Esta historia, este peso que tiene el sistema en lo local, que nos permitió después gestionar en la pandemia con una cercanía muy marcada, o que nos permite inclusive ahora, cuando el Estado Nacional deja de enviar medicamentos oncológicos Mm. o para pacientes con enfermedades poco frecuentes, algo que conozco muy de cerca y que la cobertura se ha reducido en el último tiempo, poder rápidamente nosotros suplir a través de un refuerzo presupuestario local, a través de una compra, esa carencia de otros niveles del Estado y estar muy cerca allí. En el medio hubo un convenio con la provincia a partir del 2009 que permite que la provincia pague en ejercicio vencido, es decir, al año siguiente, las prestaciones que se dan en el municipio en la mediana complejidad y en la alta complejidad. ¿Por qué? Porque el acceso a la salud es un derecho que debería garantizar la provincia. Entonces, en las prestaciones que son más complejas y que el municipio avanzó, son las de segundo y tercer nivel, avanzó por decisión propia, bueno, ahí hay una cobertura por parte de provincia a partir de un reembolso. Ese sistema nosotros desde hace mucho tiempo sostenemos que debe formalizarse a través de una ley provincial que establezca cuál es el modo por el cual se hace esta devolución en forma periódica, con qué factores que se tengan en cuenta para determinar el valor, y es una vía de conversación. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que la provincia tenga que absorber la gestión, ni tampoco el financiamiento, o sea, que el financiamiento dependa de una partida provincial que se ejecute desde la provincia, porque eso impide que la ciudad pueda tener el margen tan amplio que tiene para tomar decisiones, para pensar en dónde abrir un nuevo centro de salud, por ejemplo, para generar
nuevo personal, porque nosotros venimos con nuestro intendente Pablo Hapkin manteniendo el número de trabajadores municipales estable, es decir, no hay más trabajadores municipales, pero sí se han sumado en áreas que son críticas o que son prioritarias, restando en otras áreas que no lo son tanto. Y por ejemplo, hemos abierto un nuevo centro de salud como es el Hermes Wiener en Vía Honda, un barrio muy complicado, con muchas debilidades. Sí. Y eso fue una decisión local, inclusive instrumentamos una compensación desde el Consejo por un desarrollo urbano para desarrollar la infraestructura de ese centro de salud. Si son todos instrumentos locales. ¿Y qué pasaría si nosotros haríamos desaparecer la partida de salud del presupuesto local? Bueno, nos quedamos sin la capacidad de tomar decisiones en una materia tan sensible como es esta. La sensación por ahí a veces que uno tiene desde afuera, ¿no, Fabricio? Y te agradezco toda esta explicación, porque pareciera, bueno, Monteverde candidato 2027 y seguramente, o tal vez, o quizás, falta aún, pero todo indicaría que Pablo Hapkin podría ir por un tercer mandato y entonces, bueno, es como que ya se disputa otra cosa. ¿Hay algo de mi mirada que pueda tener que ver o no? Puede ser, digamos, lo electoral siempre atraviesa esto, pero acá hay una cuestión que no es la figura del intendente Pablo Hapkin. Acá hay peleas o causas que son de toda la ciudad. Y nosotros notamos, y me toca marcarlo permanentemente en el Consejo, que en el caso del concejal Monteverde, siempre se corre de las discusiones que son centrales en la ciudad para discutir una parte en la que él está particularmente interesado. Por ejemplo, cuando teníamos que discutir con Nación en el gobierno pasado fondos para desarrollar urbanizaciones en la ciudad, su interés tenía que ver con el desarrollo de una urbanización en Nuevo Alberdi y se focalizó específicamente en eso, no en el conjunto de la ciudad que necesita y que necesitaba recursos que por otra parte no vinieron en ese caso de ese gobierno, o después que terminó generando un acuerdo con quien era ministro en ese momento, con Massa, ministro de Economía, que tenía la lapicera y que podía resolver cuestiones en favor de la ciudad inmediatamente. No lo hizo, tenía que ver con un acuerdo por si uno era intendente, el otro era presidente, digamos, todo tamizado por una cuestión de lo electoral, en donde se ponen en juego sus propios espacios y no por lo que la ciudad efectivamente necesita. Y acá vemos otra discusión que intenta generar una polémica en la coyuntura, pensando en, bueno, sacamos una partida que tiene un enorme peso en el presupuesto local como es salud para destinarla a otros fines. Y nosotros entendemos que la discusión no tiene que empezar por ahí, sino que hay que pensar cuál es la planificación de la ciudad, qué es lo que necesitamos, gestionar con otros niveles del Estado, pero cuidando lo mejor que la ciudad tiene, y claramente el sistema de salud es uno de esos elementos que hay que cuidar mucho. Te agradezco la sinceridad y la forma llana de abordar estos temas, ¿no? Te consulto un tema que a mí especialmente me preocupa, ¿no? Cuando se habla de trapitos, me duele, debo confesártelo, Fabricio, porque los que son delincuentes, sean periodistas o personas que cuidan autos. Sé que estuvo la iglesia conversando con ustedes. ¿Hay algún avance sobre este tema? Nosotros estamos llevando adelante una iniciativa, en este caso cuando digo nosotros me refiero al espacio de Unidos en conjunto en la legislatura provincial y en el Consejo, para modificar el Código de Convivencia Provincial y crear una figura que nos permita intervenir a partir de la fuerza de seguridad en un control más eficaz de la calle. Por supuesto, separando quienes desarrollan una actividad por una necesidad y lo hacen en forma honesta de otras situaciones que son claramente conflictivas, muchas veces al límite de un delito penal, sí. Pero sin estar dentro de una de las figuras ya previstas en el Código Penal. Si nosotros no tenemos, a través de una falta provincial, la posibilidad de que la policía intervenga allí y lleve adelante un procedimiento, es complejo hacerlo desde los organismos de control municipal que no tienen elementos que permiten intervenir mediante la fuerza en una situación de esta. Y muchas veces se da
que nos encontramos frente a personas que generan un nivel de desorden, de disturbio, inclusive con amenaza, claro, extorsiones, sí. Bueno, que la verdad que son muy complejas y hay que intervenir allí con la policía y bueno, estamos trabajando en eso, en hacer adecuaciones normativas para poder generar esto. Y por supuesto, desde nuestro lugar, desde el municipio, seguir trabajando con la agencia de consumo, porque muchas veces sí. Hay situaciones de consumo problemático, situación de calle, trabajar allí también con las áreas que lo tienen que hacer, pero no podemos tener tolerancia a la extorsión y al maltrato, directamente diría, de los ciudadanos rosarinos que se ven expuestos a determinadas situaciones en donde solo entendemos que vamos a poder abordar eso con la presencia de la policía. Muchas veces se compara con la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es en sí misma un estado local, es decir, una ciudad, pero es además un estado provincial. Tiene el doble orden de su legislación. Este paso que nosotros estamos pidiéndole a la legislatura provincial que dé es algo que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hizo ya hace tiempo, y ellos además tienen la Policía Metropolitana que depende del jefe de gobierno. Nosotros siempre tenemos esta complejidad, pero entendemos que hay que tener un abordaje que vaya de la mano del municipio con la Fuerza de Seguridad Provincial y estamos en eso. Fabricio, la última, ¿cómo está? Vos nombraste cosas importantes, gente en situación de calle, consumo, ¿cómo está Rosario en esto? Tengo entendido, ampliado situaciones por familias que, bueno, dada la realidad que estamos viviendo, quedan en la calle, ya de la casita tal vez pasaron a una pensión y de la pensión a la calle. Estamos atentos a ese fenómeno. Por supuesto que el Estado local tiene sus limitaciones, pero con mucha sensibilidad. De hecho, tuvimos recién una jornada encabezada por el intendente, con todas las áreas que trabajan en lo social en el municipio, trabajando en el plan 1065 que anunció Pablo acá en la apertura de sesiones, porque creemos que en este momento hay que tener allí una acción eficaz, digamos, muy presente, que ponga al Estado donde tiene que poner. ¿Cómo lo definís rápidamente el plan 1065? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo nos lo explicas brevemente a ese plan 1065? Primero el nombre tiene que ver con priorizar los dos sectores sociales que en mayor crisis están, no en la ciudad ni tampoco en el país, quizás en el mundo, ¿no? La cuestión de los primeros 1000 días, qué sucede con el niño cuando nace, claro, y tiene que tener los suficientes recursos materiales para poder desarrollar a nivel neurológico incluso un desarrollo infantil que le permita luego tener su pleno desarrollo en los otros niveles de vida. Y ahí el municipio tiene desde sus maternidades, los centros cuidar, toda la red social pensaba más en un momento en el cual podíamos pensar en cuántas personas, cuántos niños podíamos alcanzar, pero no en quiénes eran, de qué familias eran parte, qué tipo de atención tenían esas familias. Bueno, y poder generar un acompañamiento que tenga un carácter nominal, es decir, que podamos saber desde el Estado quiénes son, dónde nacieron, cómo se compone esa familia, para poder acompañarla después inclusive en sus otras trayectorias, incluyendo la educativa. Y después en los más 65, con todos los fenómenos que tenemos hoy, claro, de soledad, de estrés, de salud mental inclusive, de carencias económicas, digamos, no me meto en el tema jubilaciones, pero claramente sí, es uno de los vectores allí, vinculado a la prolongación de la vida, hoy con una tercera edad muy activa, y bueno, el municipio tiene programas, pero hay que también pensarlos en forma focalizada, es decir, que tengan una mirada primero universal para llegar a todos, pero que después priorice en estas poblaciones
porque necesitamos darle un acompañamiento más cercano, sobre todo vinculado a este plan de pacificación, es decir, poniendo la mirada en ese 17% del territorio provincial, que es el territorio más asolado en su momento por la violencia, y ahí necesitamos reconstruir los tejidos. Y esa es la mirada, sobre todo poder pensar y trabajar con todas las áreas del Estado en los sujetos, en las personas, en quiénes son, para poder brindarle todas las herramientas que tenemos, que por supuesto que son escasas, el presupuesto es escaso, hoy se nos disputa el presupuesto por derecha, por Libertad Avanza, por izquierda también, me toca discutir mucho semana a semana acá en el Consejo, porque se prioriza, o sea, se viene a discutir por qué tenemos que afrontar ese tipo de gasto, ese tipo de derogaciones, pero nosotros entendemos que ahí la ciudad tiene que salir definitivamente de ese peor pasado que nos tocó atravesar con una acción del Estado que sea cercana, que sea sensible y que sea eficaz. Fabricio, como siempre que conversamos, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, muchas gracias y a disposición. El concejal, presidente del bloque que representa al intendente de la ciudad en el Consejo, Fabricio Fiati. Voy a vos.